El título de la charla de esta mañana es Insuficiente. Y todo título que ponemos, la idea es que nos lleve a pensar, que nos lleve a meditar. No son títulos expresos, no son títulos que en sí mismos muchas veces nos expresan toda la idea, sino que los títulos que intentamos poner junto con la gente de comunicación son títulos sugestivos, títulos que aún los llevemos después para seguir pensando en la semana. Así que el título de la charla de esta mañana es Insuficiente. Tiene que ver con nuestra relación con Dios. Tiene que ver con lo que traemos a Dios. Tiene que ver con un acto que es la de ofrendar, pero no se concentren en lo que es dinero, porque no voy a estar hablando del dinero como si esa es la única manera de ofrendar. Voy a estar hablando de qué es lo que entregamos, qué es lo que traemos a la presencia de Dios. Cuando tenemos el encuentro con Dios, un encuentro con Dios, ¿qué traigo? ¿Qué tengo en mis manos para ofrecer? Y entonces las tres preguntas de esta mañana: ¿cuál es tu ofrenda? ¿Qué has traído? ¿Qué tenés para dar? ¿Cómo seleccionás lo que vas a ofrendar a Dios, lo que le vas a entregar a Dios? ¿Cómo lo elegís? ¿Cuál es tu criterio para ofrendar a Dios? Y estas preguntas nos motiven entonces para ubicarnos entonces en este acto que Dios espera con ansias de todos nosotros. ¿Qué es lo que hemos traído? ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que seleccionamos para traer al Señor? Y entonces vamos a la Biblia, al Génesis capítulo 4. Verso 1. Génesis, primer libro de la Biblia, nos habla y nos relata los hechos más antiguos de la humanidad. Desde la creación, la aparición del hombre, de la mujer, las primeras generaciones. Realmente es un libro apasionante. Ustedes saben, yo se los he dicho el domingo pasado, con mi esposa estamos ahí, ubicados, por las mañanas meditando en este libro. De tal manera que el domingo pasado también hablé de este libro. Y también hablé de Mateo, Nuevo Testamento, el primer libro del Nuevo Testamento, y lo estamos leyendo en simultánea. O sea, el mismo capítulo en Génesis, el mismo luego en Mateo. La intención es leer la Biblia en corto tiempo. Pero independientemente de ese deseo o de ese anhelo, esta palabra de esta mañana nos va a contar el relato de qué pasó con Caín y Abel, los dos hijos de Adán y Eva. Y dice así entonces la palabra: el hombre tuvo relaciones sexuales con Eva, su mujer, y ella quedó embarazada y dio a luz a Caín y dijo: con la ayuda del Señor he tenido un varón. Después dio a luz a Abel, hermano de Caín. Abel se dedicó a pastorear ovejas, criar ovejas, mientras que Caín se dedicó a trabajar la tierra, o sea, cultivar. Tiempo después, Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa. Y el Señor, preste atención a esta frase, es decisiva, y el Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró así a Caín ni a su ofrenda. Por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo. Cuando uno va al libro de Génesis va a encontrar pasajes que
no son explícitos o no nos da, toda la descripción como para ubicarnos cabalmente en el momento, en los hechos, en los acontecimientos, en las motivaciones. Nos tenemos que conformar, y digo conformar porque de pronto llegamos hasta donde la palabra nos revela y no podemos seguir más, pero con lo que la palabra nos revela es suficiente. Es sumamente sustancioso, es muy nutritiva esta palabra. Y de pronto habla de dos hermanos, Caín y Abel. Uno era agrónomo, si me permite, o sea, se dedicó al cultivo de la tierra, y el otro era criador de ovejas. Lo primero que me llamó la atención, que el que inicia el acto o toma la iniciativa para ofrendarle a Dios es Caín. Dice que Caín entonces separó parte de su cosecha y la entregó al Señor. Pero asimismo también Abel hizo lo mismo y tomó, y acá es interesante lo que dice acerca de Abel. Dice que Abel tomó lo mejor de su rebaño, Y aquí entonces tenemos la suficiente prueba, no necesitamos mucho más, para darnos cuenta de la distinta actitud de estos dos hermanos. Los dos ofrendaron, los dos llevaron algo, pero la diferencia estuvo al momento de la selección, de la elección. Me da la impresión que Caín agarró del montón de su cosecha y la llevó casi de una manera, no sé, me parece displicente, descuidada, no prolija, tal vez como un hecho de que, bueno, esto es lo que hay. Pero Abel, a diferencia de su hermano, dice de que él seleccionó lo mejor de su rebaño, lo mejor de sus ovejas. No se le ocurrió a Abel entregar la oveja fallada. No se le ocurrió a Abel entregar una oveja defectuosa. El pasaje es lo suficientemente claro para saber y entender que lo que entregó Abel fue lo mejor de su rebaño. Y yo creo que aquí radica el gran secreto de la adoración a Dios, de la ofrenda a Dios. Vuelvo a repetirle, por favor, saque por un instante de su mente el cofre con la ofrenda con dinero. Por un instante sáquelo. Si bien lo incluye, pero no es ese el objetivo de lo que estamos tratando de compartir esta mañana. Ofrendar es mucho más que separar un poco de dinero. Ofrendar tiene que ver con todas las áreas de mi vida. Tiene que ver con todo lo que yo soy, con todo lo que yo tengo, con todo lo que yo puedo. La ofrenda a Dios consiste en una adoración, en una entrega. Y esto es lo que podemos ver. ¿En qué radicó la diferencia entre la ofrenda de Caín y la ofrenda de Abel? Lea en su casa cómo continúa la historia. Terminó de la peor manera. Caín asesinó a Abel por esa situación de que Dios, cuando vio las dos ofrendas, dice de que el Señor miró con agrado la ofrenda de Abel. No así la de Caín. Lo que este pasaje también nos muestra es que hay un Dios reactivo. Que tenemos un Dios que
que refleja lo que yo hago, que responde a lo que yo hago. No es un Dios indiferente, lejano, ausente, desinteresado. No. Lo que yo hago en su presencia afecta a Dios. Lo que yo ofrendo en todo lo que yo soy, lo que yo tengo y lo que yo puedo, impacta a Dios. Y esto es lo que tengo que cobrar conciencia en esta mañana, que cuando me presento a Dios, cuando me presento delante de Dios, tenemos un Dios sensible. Tenemos un Dios que reacciona. Tenemos a un Dios que le importa. Y a veces vivimos en la vida como si a Dios no le importara o como si no le importáramos, y esto no es verdad. Probablemente sea una de las tantas mentiras que Satanás sembró en nuestras mentes, de hacernos creer que Dios es insensible. Por el contrario, Dios reaccionó, miró con agrado, con aprobación, con satisfacción. La palabra agrado es interesante, porque es como que la ofrenda de Abel trajo placer al corazón de Dios. Fíjese el alcance de nuestra ofrenda, de nuestra adoración. Conmueve a Dios. Pone en juego sus sentimientos, sus emociones, porque Dios es un ser integral, con emociones, con voluntad. ¿Se puso a pensar en esto? ¿Te pusiste a meditar en esto, que lo que vos entregás afecta a Dios? ¿Para bien o para mal? Y eso depende de la calidad. Y eso depende del acto selectivo por el cual yo voy a elegir lo que le traigo al Señor, lo que le entrego al Señor. A mí esto me impactó con profundidad, porque me llevó a entender una dimensión que hasta ahora no comprendía, a lo mejor con la misma intensidad que hoy lo comprendo. Un Dios conmovible. Un Dios que reacciona, un Dios que siente. Miró con agrado a la ofrenda de Abel, pero no así la ofrenda de Caín. Yo creo que nuestro futuro inmediato podría cambiar radicalmente si entendemos esta revelación de la palabra. Yo estoy seguro que si entendemos lo que traigo, lo que doy, la calidad de lo que traigo y lo que doy, si yo lo comprendo cabalmente, si hoy el Espíritu Santo me convence, si esta palabra, de qué tipo de adoración le traigo al Señor, llega a lo profundo de mi corazón, yo creo que yo, y a lo mejor, ojalá, todos los que estamos aquí, no seamos ya los mismos. No sigamos siendo igual. No hagamos lo mismo. Me da la impresión que la ofrenda de Caín fue una ofrenda religiosa. Como una ofrenda, y bueno, ¿qué va a ser? ¿Vieron la típica frase "es lo que hay"? Yo creo que es una frase macabra que debiéramos de quitar de nuestro vocabulario, aunque lo decimos en chiste, y yo también lo digo, y es lo que hay. Pero esto es lo que hay, es como que, bueno, hasta aquí llegué. No da para más. En las cosas de Dios no puede existir la frase "es lo que hay". Y Malaquías, capítulo 1, versículo 8.
El libro de Malaquías es un libro, profeta menor. Está ubicado en el tiempo intertestamentario. O sea, el pueblo de Israel había regresado del cautiverio en Babilonia y tal vez es uno de los periodos que se podrían denominar oscuros de la historia del pueblo de Israel. O sea, infelices, tiempos infelices. Tiempos donde la indiferencia hacia Dios tenía un grado extremo. El domingo pasado, ¿se acuerdan que hablamos que había un reclamo en Ageo, el contemporáneo, por aquí con Malaquías también, donde le reclama, dice, ustedes vinieron, construyeron sus casas, las ornamentaron muy bien, pero mi casa está vacía y destruida. ¿Se ocuparon de ustedes? ¿No se ocuparon de mi casa? ¿Se acuerdan el reclamo de Dios el domingo pasado? Esto está en la misma sintonía. Pero aquí Malaquías no tiene que ver con el templo, no se va a referir a eso, sino se va a referir a las ofrendas del pueblo de Israel en ese tiempo, en ese periodo. Y dice, voy a tener que leerlo acá porque no me alcanza la vista. No se vuelva viejo porque después no se ve como uno quisiera. Entonces, Malaquías, capítulo 1, verso 8. Pero yo se lo recomiendo que lea todo el párrafo. Lléveselo a su casa, se lo pido por favor. ¿Tiene notas en el celular? Ponga Malaquías, capítulo 1. Léalo en su casa. Y si tiene un poquito más de ganas, lea todo, son 4 capítulos, lea todo el libro de Malaquías. Y se va a encontrar con una realidad que a veces nos toca. En Malaquías 1:8 dice, ustedes, Dios hablando, ustedes traen animales ciegos para el sacrificio y piensan que no tiene nada de malo. Sacrifican animales lisiados o enfermos y piensan que no tienen nada de malo. ¿Por qué no tratan de ofrecérselo a sus gobernantes? ¿Creen que él estaría contento con ustedes? ¿Se ganaría a su favor? Dice el Señor. Me llegó a pensar en algo. Traté de bajarlo a la realidad nuestra. Yo no sé si ustedes tienen un alto nivel de relaciones sociales, que de pronto se mueven en los altos niveles donde a lo mejor conviven o están en relación con empresarios, con políticos de alto rango, con celebridades. Yo no sé si usted se mueve en ese ambiente, la verdad que no conozco. Pero me parece que la inmensa mayoría somos más del llano, más de acá abajo. Nuestras relaciones son más sencillas, más simples. Te pregunto, ¿cómo elegís tu regalo para una boda o un casamiento? ¿Cómo elegís tu regalo para el cumpleaños de alguien? Déjenme ser franco con ustedes. ¿No has pensado en algún momento, ¿y si le regalo aquel regalo que me dieron que yo no uso porque no me gusta? ¿Alguna vez pensó en eso? Ese perfume que usted lo abre y es tan empalagoso y dice, yo ni loco me pongo esto. Pero resulta que viene un cumpleaños por ahí de alguien a lo mejor no demasiado cerca. Y sí, yo le regalo esto. Y usted se siente contento, feliz. Usted está regalando el descarte. Eso que usted no usa. Eso que a usted no le gusta. No le voy a pedir que me responda. Pero si usted es como yo, creo que más de alguna vez hemos pensado hacer algo así. Y entonces, o un casamiento, una boda, de alguien no demasiado cercano, entonces de pronto, y bueno, ¿cuál es la charla entre usted y su esposa cuando tienen que elegir un regalo? ¿Cuánto van a gastar? Usted pone tope. Che, mirá, más de esto no.
Y generalmente es la esposa que le dice al hombre, pero vos no tenés idea de los precios hoy, ¿no? Con eso, ¿qué voy a comprar? Y ahí viene entonces el ida y vuelta, el voy, vengo, de qué voy a regalar y qué criterio uso para escoger el regalo. Y el pueblo de Israel en la etapa de Malaquías llevaban lo defectuoso, los ciegos, los animales lisiados. En una palabra, llevaban el descarte para entregar a Dios.